Queridos hermanos, que el Señor les conceda la paz y el bien. Muy buenos días, hermanos. Seguimos en el capítulo 6 de San Juan. El domingo anterior les decía que por 4 domingos el Evangelio de Juan nos va a acompañar. Justamente en el famoso discurso que se encuentra en el capítulo 6, llamado como el discurso del pan de la vida. Recordarán que el domingo anterior escuchábamos la multiplicación de los panes. Y ahora el Evangelio, que se encuentra desde el versículo 24 en este capítulo 6 de San Juan, es la continuación de la multiplicación de los panes. Y vemos como la gente se asombra por el gran portento que el Señor realiza, el portento de la multiplicación. La gente queda de sobremanera asombrada. Y es por ello que comienza a seguir a Jesús. Pero Jesús, como verdadero maestro, sabía las intenciones de esta gente. ¿Por qué les seguía a la gente? Por eso aquí el Señor mismo les dice: yo les aseguro que ustedes me andan buscando, no por haber visto las señales milagrosas, sino porque comieron el pan hasta saciarse. En otras palabras, al Señor lo buscaban por conveniencia. Porque me da de comer, por eso le sigo a Jesús. Y Jesús sabía las intenciones de la gente. Pero aún estas intenciones un poco malsanas de esta gente, el Señor quiere dejar una enseñanza muy profunda. Ya que el Señor les dice: no trabajen por los bienes que se acaban, sino dice: trabajen por el alimento que da la vida eterna. Y Jesús hace dos distinciones: las cosas momentáneas, las cosas esporádicas de la vida, y lo que realmente va a permanecer siempre. Dos estados: lo que se acaba y lo que permanece. Y el Señor dice: trabaje, pero no solo por aquello que se acaba. Y se han dado cuenta ustedes, hermanos, que nosotros nos esforzamos tan solo, esta es la palabra clave aquí, tan solo o solamente por lo que se acaba, por lo que no perdura. Yo veo a veces los padres de familia, que es una manera loable y de aplaudir y de felicitar, trabajan fuertemente por darle educación a sus hijos. Y a veces se levantan muy temprano, llegan muy tarde. Muchos de los padres de familia ni siquiera miran a sus hijos en el día. Sus hijos pasan, en el mejor de los casos, con las abuelitas, pasan con alguien que les cuide, pero los padres no miran a sus hijos ni los revisan. A veces los ven cuando están dormidos. No porque sean malos padres, sino porque están trabajando. ¿Pero para qué trabajan? Para darles las comodidades, darles la comida, la educación, la tecnología. Se esfuerzan solo por los bienes de este mundo. Pero hay algo más allá, dice el Señor, que nos invita a reflexionar. Algo que no se acaba, algo que permanece. Y en muchas de las ocasiones, en algunos casos, los padres de familia pierden tiempo valioso de sus hijos. Miren, ahora está regresando el fenómeno de la migración a nuestros pueblos. Puede ser por la pandemia, por la falta de trabajo. Muchas familias en el austro de nuestra patria están migrando nuevamente, y lamentablemente de forma ilegal. Conversaba hace 15 días con unos frailes nuestros que están trabajando en Saraguro, que trabajan en Ambato, y decían: en Saraguro también la gente se está yendo, en Loja la gente se está yendo, en Ambato la gente se está yendo también a otros lados.
Recordemos el fenómeno de la migración por el año 2000, cuando fue el feriado bancario que explotó el fenómeno de la migración. Muchos padres y madres de familia salieron. ¿Para qué salieron? No porque eran malos padres, sino buscando el bienestar de los hijos, buscando un sustento, buscando trabajo, para que sus hijos aquí no pasaran necesidades. Eso está bien. Pero pasaron 5, 6, 7, 10 años afuera de esta patria, sin mirar cómo sus hijos crecían, y sus hijos sin mirar a sus padres, solo con la figura de la abuela, de la tía, del tío, del abuelo, pero sus padres no están. Y ahora, ¿quién sana esa carencia de tantos años? La carencia, la figura paterna, la figura materna, que nadie podrá llenar, por más bueno que sea el abuelo, la abuela, los tíos. El papá es papá y la mamá es mamá, y nadie podrá llenar esa carencia. Por más que haya videollamadas o por más que la tecnología nos acerque, otra cosa es estar ahí con los hijos, mirándolos, viéndolos, apoyándolos, corrigiéndolos, viéndolos crecer. Eso es lo que no se acaba. Eso es lo que permanece. Porque un hijo cuando está grande y recuerda al papá, a la mamá, que tal vez ya no están, lo que más recuerda son las enseñanzas de sus padres. Ese sacrificio de sus seres queridos. Y eso perdura, eso no se acaba. Entonces no está mal que nosotros trabajemos, luchemos por conseguir un bien común, no está mal. Pero el Señor nos advierte, hermanos, que no nos preocupemos solo de lo momentáneo, sino que nos ocupemos también de lo que es eterno. ¿Y qué es eterno? Porque aquí le hace una pregunta al Señor. Dice, entonces la gente pregunta al Señor, dice, ¿qué necesitamos para llevar a cabo este trabajo? ¿Qué requerimos para trabajar por la eternidad? Y el Señor les responde, lo único que necesitan es creer, la fe, hermanos. Así como trabajamos todos los días para comer, de la misma forma tenemos que trabajar todos los días por mantener y fortificar nuestra fe. Y eso sí, quedamos a deber muchos católicos, muchos cristianos. Porque la fe nuestra a veces solo es la fe que aprendimos en el catecismo. Yo les pregunto a ustedes, después que hicieron la primera comunión y la confirmación, ¿han vuelto a repasar los mandamientos de la ley de Dios? ¿Han vuelto a repasar las obras de misericordia? ¿Han vuelto a coger la Biblia para leerla, para estudiarla, para ver qué es lo que Dios quiere en mi vida? Yo creo que estoy, no sé, tal vez lanzando una cifra arriesgada, pero más del 70% de los que están aquí en esta iglesia tal vez no lo han hecho. Y nos hemos quedado con la fe de la primera comunión y la fe de la confirmación, y de ahí no hemos pasado. O sea que nuestra fe es así chiquitica. Y San Pablo nos invita a que nuestra fe tiene que crecer. Al igual que nosotros crecemos en años y maduramos en nuestra edad, nuestra fe tiene que crecer. A veces nos preocupamos de otras cosas, pero no hacemos crecer la fe. Y así como estamos preocupados todos los días en qué voy a comer, qué voy a vestir, cómo voy a pagar las deudas, preocupémonos también por mantener la fe, por hacer crecer mi fe y defender mi fe. Porque ¿cuántos ataques recibe nuestra fe? Y nosotros no tenemos la capacidad para defender nuestra fe. ¿Cuántas veces han golpeado una puerta de ustedes, los hermanos separados, dándoles la palabra de Dios a ustedes? ¿Y cuántas veces no hemos tenido la capacidad de defender nuestra fe, como dice la primera carta del apóstol San Pedro, que tenemos que dar razones de nuestra fe, razón, inteligencia, pero no lo hacemos?
porque más estamos preocupados de la novela, más estamos ocupados de la farándula, más estamos ocupados de las redes sociales. ¿Y a qué momento hacemos crecer la fe? La fe también tiene que crecer. Veía esta semana un meme que me parecía bastante curioso. Decía dos imágenes, un gimnasio y la iglesia. Y decía, así como cuidas tu cuerpo, y abajo donde está la iglesia, aprende a cuidar también tu fe. Así como en un gimnasio, para obtener resultados, uno hay que sacrificarse y luchar todos los días. La misma forma tenemos que hacer con nuestra fe, hermanos. ¿Cuántas veces ustedes como padres de familia no rezan para comer? A veces sientan frente al televisor, ponen el celular en la mano y ni siquiera hacen una señal de la cruz para decir gracias, Señor, por el alimento que me has dado. ¿Cuántos de ustedes, padres de familia, no enseñan a sus hijos a rezar cuando van a dormir? A pedirles la bendición, y eso yo siempre seré insistente. Papás, enseñen a sus hijos a pedir la bendición. Cuando salgan, cuando les saluden, eso no es pasar de moda. Los abuelitos decían no. Eso es cuidar la fe de los hijos. Y los hijos eso lleva como una herencia. Pedir la bendición al papá, a la mamá. Que no les dé vergüenza. Más vergüenza me daría que el hijo o la hija le traten, hola viejo, hola vieja. Eso sería vergonzoso. Que se haga faltar el respeto de sus hijos. Enseñen a pedir la bendición a sus hijos. No se avergüencen. Si en la calle tienen que pedir la bendición a sus hijos, da la bendición, denle la bendición a sus hijos. Bien dado y con orgullo, porque es la bendición de Dios que está usted trayendo a la vida de sus hijos. Eso es conservar la fe. La fe tiene que manifestarse. Eso es creer. Creer no es solo decir yo creo en mi Diosito que está aquí guardadito en mi corazón y se acabó. El creer es manifestar. El creer es dar a conocer al otro lo que yo tengo aquí en el corazón, sin avergonzarnos. Hay otras cosas que debemos de avergonzarnos, como el pecado. Eso sí debe darnos vergüenza, pero la fe no. Entonces, queridos padres de familia, cuando bautizaron ustedes a sus hijos, el sacerdote o el diácono les hizo esta pregunta: padres de familia, ¿están ustedes dispuestos a educar a sus hijos así como Cristo educa a la iglesia? Estoy seguro que ustedes respondieron sí. Lleven a cabo la formación en la fe de sus hijos, porque la fe nadie les enseña. La fe es esa herencia tan hermosa que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros padres, y que debemos conservarla y hacerla crecer aún más, para que después no digamos, he perdido la fe, padre, ya no tengo fe. La fe, cuando se la tiene, nunca se la pierde. Al contrario, cuando tengamos fe, hagámosla crecer más. Y la fe no en una persona, la fe en Dios. Porque cuando ponemos la fe en una persona, tarde o temprano vamos a salir defraudados. La fe hay que ponerla en Él, porque Él es el que no se equivoca. Él es el que permanece. Él es el pan de vida que nos da la vida eterna a nosotros. Y cuando ya las fuerzas nos falten, cuando los problemas nos sobrepasen, cuando la dureza de la vida llegue a colmar nuestras propias fuerzas, lo único que nos va a quedar, hermanos, es la fe. Y con la fe van a ser la esperanza. Ahora hay mucha depresión, mucho intento de suicidio, muchos suicidios. Y lamentablemente en los jóvenes, personas jóvenes de 30, 40, 50 años. ¿Por qué? Solo una cosa les falta. Es la fe en Dios. Porque cuando se tiene una verdadera fe en Dios, no hay problema, no hay enfermedad, no hay tristeza que nos pueda derrotar. Porque Dios es aquel que nos acompaña, Dios es aquel que lucha con nosotros, Dios es aquel que nos sana, Dios es aquel que nos cuida. Porque cuando hay fe, no hay ningún problema que sobrepase nuestras capacidades.
Por eso es importante tener fe y que sus hijos crezcan con fe y que las familias tengan fe, porque si no hay fe en las familias, no vamos a encontrar en los centros comerciales la fe colgada en un perchero. La fe se la hace día a día. Pidamos a la Virgen, ahora que celebramos el último día de su novena, a nuestra Reina de los Ángeles, Madre de la Fe, que nos regale mucha fe a nosotros y que cuide nuestra fe ante tantos ataques que tenemos, enemigos de la fe. Que la Virgen sea nuestra guardiana de la fe y nuestra protectora. Y de esta manera podamos también dar mucha fe a una sociedad que vive y necesita de la fe de la fe de Dios. Que el Señor Todopoderoso y María, nuestra Madre de los Ángeles, nos bendigan siempre, hermanos.